Hola, soy Gloria Alicia García de Alba Morales, exalumna del colegio desde los primeros años de primaria, desde la fundación del Colegio Vallarta. Mis raíces y no sé si fuente de inspiración es mi familia, que era profundamente cristiana, y complementado con el ambiente profundamente mariano, mercedario del colegio. Yo entré al colegio a los 9 años, 8 años, en segundo de primaria. Entonces se puede decir que se trenzaron esas dos fibras de la raíz. Siempre fueron una sola cosa en mí. Teníamos clases, como era al venirse del colegio, en Vallarta no, teníamos clases mañana y tarde. Pero ya al venirnos aquí a Chapalita, eran lejos de Guadalajara, entonces empezaron los horarios corridos de 8 a 2 de la tarde. Entonces nos quedaba la tarde para tareas, supuestamente. Pero con el trabajo social había los grupos que eran de la congregación mariana, que invitaban a la juventud, a los que éramos niñas, a formar un grupo de especial devoción a María, reuniones con la vida de Jesús, con una de las hermanas y mucho trabajo social. Entonces veníamos como maestras, como trabajo social, a esas escuelitas de la tarde. Pues me pasaba el día entero prácticamente aquí en el colegio. En la congregación se hizo un grupo de alumnas, de amigas, pero éramos amigas, pero era una amistad muy profunda, porque éramos grupo de congregación. La hermana encargada era la hermana Margarita Vinoz, que es una persona clave en mi vida de colegio. Nos reunía mucho, nos hacía reuniones de reflexión y luego nosotros seguíamos nuestra vida de amistad fuera. A las amigas nos juntábamos ya, como le decíamos, la bolita, pero luego se fue creciendo porque fue aumentando. Mi familia era familia numerosa, fuimos 11, vivimos 11, entonces también era grupo amplio, abierto. Mis papás eran profundamente cristianos, pero también amplios, no nos tenían agobiadas. Eran un día, más que día, era época. Por ejemplo, la hermana Gabriela Vázquez, que fue muchos años directora de primaria, nos invitaba a todas las amigas a Chapala. Entonces, y su hermano tenía también sus amigos y los invitaba. Entonces era un grupo de adolescentes, varones y mujeres. Entonces nosotros dormíamos en un cuarto y los varones en otro cuarto. Luego teníamos lectura, nos poníamos a leer. Me acuerdo un libro que leíamos, La mujer de carácter. Entonces leíamos un rato, comentábamos, andábamos mucho en bicicleta. Ellos tenían la casa cerca de la estación, entonces había que recorrer un poco de la carretera sana, porque no había mucho tráfico, en Síguele, todas detrás. Entonces eran unas vacaciones como muy especiales, muy diferentes. Entonces yo creo que en medio de esos ambientes se fue cultivando como el deseo, y el trabajo social tuvo mucho que ver. Yo no recuerdo un momento en que dije voy a ser misionera, sino que fue creciendo en mí ese deseo de ver a las hermanas y de verme yo trabajando también en esos ambientes, en ese trabajo social, y de decir, pues como que aquí soy feliz, aquí es mi vida. Yo recuerdo que se llamaban instrucciones, las pláticas que nos daba la madre maestra, se llamaba. Era aprender a orar, aprender a hacer oración,
que también aquí en el colegio ya nos habían enseñado mucho, hacer meditación, oración, y después el irnos preparando a la misión, el pensar que después de esos 2 años yo ya podía ser enviada a las misiones, también era como una ilusión grande, pues, de aprender todo lo que hiciera falta para luego poder ir a misiones. Yo en Berriz no tenía familiares, no teníamos visita. Las españolas tenían visita de su familia cada mes, cada cierto tiempo, iban la tarde del domingo y se devolvían, pero las mexicanas no teníamos visita. A mí me fue a visitar una hermana en el viaje de bodas, pues una visita en los 2 años, ¿no? Entonces te digo, era todo el ambiente el que nos iba preparando a la misión de por vida, pues, ¿no? Entonces teníamos mucho tiempo dedicado a la música y Berriz era famoso por lo bonito que se cantaba en Berriz. Tanto el gregoriano, todos los sábados era misa, todos los domingos misa cantada, el sábado misa de la Merced, todo cantado en gregoriano. Acabando el noviciado, tuve 10 meses, me destinaron a Japón, pero para ir a Japón tenía que saber inglés muy bien, porque tenía que estudiar japonés en inglés. En barco hicimos de España a Nueva York, y 15 días. Entonces tenía que estar en Estados Unidos y llegué a estudiar inglés, pero de la mañana a la noche. El método con que aprendíamos japonés era uno muy bueno, pero era, no sé si tú te has visto, mitad de los libros, la mitad estaba en japonés y la mitad en inglés, para poder ir viendo esta frase en japonés, es esta frase en inglés. Pero acabando la carrera, los estudios, se había abierto una casa en Bolivia con migrantes japoneses que les habían dado tierra a todos. Entonces estaban instalados allí y necesitaban atención, eran católicos. Entonces hice los exámenes, entregué la universidad, acabé y luego me fui a Bolivia. En Bolivia había que empezar el colegio con clases, era el sistema Fe y Alegría que hay en toda América Latina. Los bolivianos eran una situación social muy difícil, porque los bolivianos venían a la colonia japonesa a buscar trabajo. Tenían gallineros, tenían siembra, tenían frutales. Entonces venían los pobres o los necesitados de trabajo a la colonia japonesa porque les pagaban muy bien, son muy justos, y se iban estableciendo en la colonia japonesa. Entonces en la clase había que hablar español porque era Fe y Alegría, era escuela de gobierno. Pero los niños salían de la clase y empezaban a hablar japonés porque era su lengua. Entonces era una situación social muy diferente, hasta cierto punto complicada. Teníamos reuniones de padres de familia solo con japoneses porque los papás no hablaban castellano, entonces era en japonés. Pero luego reuniones de padres de familia solo bolivianos para hablar en castellano, y siempre había por rivalidad. Yo iba por 1 año, al año yo pensé que me volvía a Japón. Me quedé 7 años allí, o sea, se iba alargando. Veías tú que valía la pena porque había que trenzar esas dos culturas, había que ayudarles a los dos puntos de vista a entenderse, a ver los valores de los bolivianos, que eran muchos, y a los bolivianos ver los valores de los japoneses.
que eran muchísimos. Por una parte, esto es lo que les estábamos enseñando en el colegio, a ser cumplidos, a ser responsables, a ser buenas personas, a la solidaridad, como que la misma situación me hace ver lo necesario que era estar haciendo esa madeja con los valores de una familia, de un pueblo con otro pueblo, ¿no? Nos contaban en las noches que los visitábamos cómo llegaron. Tenían que dormir con cerco de fuego porque había animales todavía en la selva. Entonces dormían rodeados de fuego y con guardias por turno de ellos, cuidando a la gente que dormía, japoneses. Y poco a poco fueron talando y fueron entrando en la colonia. Para cuando yo fui ya cumplieron 25 años de haber entrado. Era un lugar fuera de serie, pues, y unas experiencias pues muy bonitas, con gente de campo, con gente responsable, trabajadora, pero sencilla, muy impresionante, sí. Me vine un año a México, entre que mi papá se puso muy grave y entre que yo ya necesitaba renovación, y me estuve aquí en Guadalajara un año, entre que me operaban de las anginas del oído, y luego ya me fui quedando, y a los 3 años ya me quedé en esta región, pero no me iba a quedar así. Empecé a trabajar en el colegio y estuve 9 años trabajando en el colegio, en secundaria. No había prepa en ese tiempo, entonces en secundaria todo el tiempo, y educación de la fe, y en primaria. Entonces estuve 9 años. Después de esto ya me ofrecieron Oaxaca, Mixtepec. Me dijeron, no quieres ir a... Bueno, yo me fracturé la columna, estuve 2 años sin poder trabajar más que grupos de señoras y así, y luego me fui a Oaxaca 10 años, que es otra expo, otra experiencia única. Cuando me dices San Juan Yapacaní, se llamaba la misión de Bolivia, bellísima, pero Oaxaca es otro mundo, otra experiencia que no sé decirla, que me haya marcado más, porque la experiencia de Oaxaca con los mixtecos es importantísima en mi vida. Entonces en Mixtepec pues llevábamos un paquete, digamos, de trabajo. Llevábamos en la parroquia, colaborábamos en la parroquia con la preparación a matrimonios. Les dábamos 40 horas de cursos matrimoniales, porque había que prepararlos muchas veces desde el bautismo, o estaban bautizados pero no habían sido confirmados, no habían hecho primera comunión, olvídate de confirmación, nada. Así como estaban, venían del norte, de migrantes. Entonces en esos cursos los preparábamos a todos los sacramentos y luego ya se casaban por la iglesia. Después teníamos comunidades eclesiales de base en las noches. A las 7 de la noche nos íbamos por barrios a tener grupos, les llamábamos grupos de Biblia, para que ellos lo entendieran, con pura gente de Mixtepec adulta. Y yo di clases en la preparatoria, les daba clases de inglés a los muchachos de preparatoria del pueblo. Hacen unas celebraciones que es lo que los mantiene cristianos, porque los sacerdotes tristemente dejan mucho que desear, ¿no? Entonces ellos mantienen su vida cristiana por las mayordomías, y esas fiestas le veíamos mucho sentido a dedicarle tiempo a convivir con ellos. Entonces convivíamos mucho con el pueblo,
estábamos en todas sus celebraciones y acompañábamos si había rezos, si era lo que fuera, ¿no? Entonces, pues entre todas estas actividades, asistir a los difuntos. El padre, el sacerdote, nunca aparecía para un difunto. Para ellos los difuntos era un momento muy solemne, pues que estábamos siempre acompañando a los difuntos, los entierros, los trigos, las levantadas de la cruz, que es con cal. Todo eso lo asumíamos nosotras porque el sacerdote no le daba importancia a eso. Otra hermana se dedicaba a salud, la hermana Chela, que fue directora de primaria, tenía homeopatía y herbolaria. Entonces también daba talleres de herbolaria, de medicina natural. Toda la vida allí de veras era el convivir con el pueblo tan cerca. Decías tú, esto no lo puedo vivir en otro lado. Nunca lo había vivido tan cerca de un pueblo indígena. Entonces, eso, dices tú, no se puede conseguir en otro ambiente, no se puede conseguir el convivir con el pueblo, conocer sus costumbres, su manera de pensar, su manera, por ejemplo, la boda. ¿Qué piensan? ¿Cómo organizan una boda? ¿Qué compromisos se hacen? Si no estás allí, no lo puedes leer en ningún libro. Pues mi misión era compartir yo lo que traía y compartir lo que ellos me reforzaban. Entonces era un intercambio. Yo llevaba algo, pero recibía mucho más de lo que yo daba. También ábranse a dar lo que ustedes, la riqueza personal o lo que tengan, y ábranse a recibir lo que en otros ambientes les pueden dar. Y pues bueno, ya en una palabra un poquito más elaborada, pues es la de trascender, o sea, no quedarte en el momento nada más, sino ser mujeres que trascienden, que vayan más allá de lo que están viviendo, de lo que están sufriendo, de lo que están deseando, sino pasar más allá y ver más al fondo de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Trascender hacia el futuro y trascender hacia lo profundo, ¿no?